Bienvenidos a un viaje a través de las profundidades de la fe y la promesa de la vida eterna que solo se encuentra en Jesucristo. Hoy nos embarcamos en una exploración de verdades que no solo han transformado vidas a lo largo de los siglos, sino que continúan siendo la luz en la oscuridad del mundo moderno. Acompáñenme mientras descubrimos cómo las palabras de vida eterna de Jesús no son meras enseñanzas históricas, sino el aliento mismo que sostiene nuestro día a día, y cómo su sacrificio en la cruz cambia todo lo que sabemos sobre amor, sacrificio y redención. En este viaje no solo escucharemos sobre la grandeza de Dios, sino que seremos invitados a experimentarla de manera personal y transformadora. Vamos a adentrarnos en la riqueza de la gracia divina, esa gracia que nos libera, nos renueva y nos prepara para una vida que supera toda expectativa. Prepárate para ser desafiado, inspirado y profundamente conmovido, porque hoy más que nunca necesitamos recordar quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros y la esperanza eterna que ofrece a todo aquel que decide seguirle. Abramos nuestros corazones a estas verdades, permitiendo que cada palabra penetre y deje una marca indeleble en nuestras vidas. Este es el momento de dejar atrás cualquier duda, de aferrarnos a la certeza de la fe y de caminar con confianza en el camino que Jesús ha trazado para nosotros. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video si está siendo de bendición para tu vida, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos y por supuesto comparte este mensaje con otros, porque juntos podemos llevar esta luz a muchas más personas. Número 1. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Jesús es mucho más que un maestro o un profeta. Él mismo declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Jesús dice que Él es el camino, no está sugiriendo que sea uno de tantos caminos que conducen a Dios. No, Él es enfático en decir que es el único camino. En un mundo donde constantemente nos bombardean con la idea de que todos los caminos llevan a Dios, Jesús rompe con esa noción. Esta exclusividad puede parecer fuerte o difícil de aceptar para algunos, pero es una invitación clara y directa. Si realmente queremos llegar al Padre, si de verdad buscamos esa comunión eterna con Dios, no hay atajos ni alternativas. Es a través de Cristo y solo a través de Él que podemos tener acceso a esa relación con Dios. Piénsalo de esta manera. En los tiempos de Jesús, cuando alguien hablaba de un camino, estaba refiriéndose a un sendero que debía seguirse con claridad y precisión. No era como los múltiples atajos que podrías tomar hoy en día usando un GPS. En el contexto histórico, un camino era específico, no había margen para la confusión. Lo mismo sucede con Jesús. Él es ese camino claro y único que nos lleva directamente a Dios. No es cuestión de una filosofía o una opción entre varias. Es una declaración absoluta de que solo en Cristo encontramos la ruta hacia la eternidad. Y eso tiene implicaciones profundas para nosotros y para cómo entendemos nuestra fe en un mundo lleno de diversas creencias y religiones. Ahora, cuando Jesús afirma que es la verdad, está haciendo una declaración mucho más allá de lo que el mundo moderno podría considerar como verdad. En la sociedad de hoy, el concepto de verdad se ha relativizado. Para muchos, la verdad es algo subjetivo, algo que depende de la percepción individual. Pero cuando Jesús dice que Él es la verdad, está hablando de una verdad absoluta, inmutable. Él no es solo una parte de la verdad o una versión de la verdad. Jesús es la verdad en su forma más pura y auténtica. En contraste con las mentiras, las ilusiones y las medias verdades que el mundo ofrece, las palabras de Cristo son confiables, seguras y dignas de toda nuestra confianza. En un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, es reconfortante saber que en Jesús encontramos una fuente inquebrantable de verdad. Y esa verdad
no solo nos libera, sino que nos da un fundamento sólido para vivir de manera íntegra, sin titubeos, sabiendo que nuestras vidas están construidas sobre algo que nunca cambiará. Pero Jesús no se detiene allí. También dice que Él es la vida, y no solo cualquier tipo de vida, sino la verdadera vida, la que realmente importa. El mundo a menudo nos ofrece una versión distorsionada de lo que significa vivir. Nos dicen que si tenemos más dinero, más poder o más fama, entonces estaremos viviendo. Pero Jesús redefine el significado de la vida. Él nos da una vida abundante, una vida que va más allá de lo material, una vida que toca lo eterno. Esta vida no solo nos promete plenitud ahora, en el presente, sino que también nos asegura la promesa de la vida eterna con Dios. Es una vida que transforma cada aspecto de nuestro ser, no solo nuestras acciones externas, sino también nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Esa transformación que viene al experimentar la vida en Cristo es total. Nos cambia desde adentro. Donde antes había vacío, ahora hay plenitud. Donde antes había muerte espiritual, ahora hay vida eterna. Y esta vida nos lleva a vivir de una manera que refleja el carácter de Cristo, una vida de servicio, de amor, de entrega. Y es por eso que Jesús también actúa como mediador entre nosotros y Dios. Él es el puente que une lo que estaba separado. Por nuestro pecado estábamos alejados de Dios, pero Jesús, con su sacrificio, nos reconcilia. Ningún otro medio es suficiente para llegar a Dios. No nuestras buenas obras, no nuestras tradiciones, no nuestro esfuerzo personal. Solo Cristo puede llenar ese abismo que el pecado creó entre Dios y nosotros. Este papel de Jesús como mediador es crucial. Sin Él, simplemente no podríamos acercarnos al Padre. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos que nos permita ganarnos el favor de Dios. Es únicamente por medio de la fe en Cristo, por aceptar su sacrificio en la cruz y su resurrección, que podemos recibir la salvación. Esto nos invita a una fe sencilla pero poderosa, una fe que descansa completamente en Cristo y no en nuestros méritos. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestra vida diaria? Bueno, significa que estamos llamados a un compromiso total con Cristo. No se trata solo de creer intelectualmente en Él, sino de vivir nuestras vidas conforme a su verdad. Jesús no nos invita a un compromiso a medias, nos llama a entregarnos por completo, a confiar en Él en cada área de nuestra vida, a caminar por el camino que Él nos ha trazado. Y en un mundo donde el relativismo espiritual es tan común, esto puede ser desafiante. Vivimos en tiempos donde se nos dice que todas las creencias son igualmente válidas, pero el mensaje de Jesús nos desafía a tomar una postura firme, a reconocer que solo hay un camino hacia Dios, y ese camino es Cristo. Esto también nos motiva a compartir el Evangelio. Si Jesús es el único camino hacia el Padre, si Él es la verdad y la vida, entonces tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad con los demás. No podemos quedarnos en silencio cuando sabemos que el mundo necesita desesperadamente escuchar este mensaje. Cada persona que encontramos necesita conocer que en Cristo hay vida, hay esperanza, hay salvación. Y este no es un mensaje que llevamos con arrogancia, sino con humildad, sabiendo que nosotros mismos hemos sido salvados por gracia, no por mérito propio. La declaración de Jesús también nos revela algo profundo sobre la Trinidad. Jesús, al decir que es el camino hacia el Padre, nos está mostrando la relación íntima que existe entre Él y Dios Padre. Pero no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos guía continuamente en la verdad de Cristo. Esa misma verdad que Jesús encarna, el Espíritu la aplica a nuestras vidas, enseñándonos, revelándonos más profundamente quién es Dios. Así vemos la unidad y la distinción dentro de la deidad, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía para nuestra redención y transformación. En nuestra vida cotidiana, esta realidad tiene aplicaciones prácticas poderosas. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos acudir a la verdad de Cristo como nuestra brújula.
En un mundo lleno de incertidumbre, su verdad nos da dirección. Además, al cultivar una relación personal con Jesús, encontramos en Él la fuente inagotable de vida que nos renueva y fortalece cada día. Y finalmente, somos llamados a ser testimonio viviente de este camino que Jesús nos ha mostrado. En nuestra forma de vivir, de actuar, de relacionarnos con los demás, debemos reflejar que seguimos a Cristo, que hemos encontrado en Él el único camino hacia el Padre. Así que hoy la invitación es clara. ¿Estás permitiendo que Jesús sea verdaderamente el camino en cada área de tu vida? ¿Estás abrazando la verdad absoluta que Él encarna y dejando que esa verdad transforme tus decisiones y tu manera de vivir? Jesús nos ofrece una vida abundante, una vida llena de sentido y de propósito, pero también nos desafía a compartir esa vida con los demás. ¿Cómo puedes, en tu día a día, ser un reflejo de esa verdad y vida que Cristo te ha dado? Número 2. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículo 4. Cristo es la fuente misma de la vida. En Él encontramos la esencia de lo que significa estar vivos, pero no solo en el sentido físico, sino en todos los niveles posibles: físico, espiritual y eterno. La vida que Jesús nos ofrece no se limita a los latidos de nuestro corazón o al aire que respiramos, sino que se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es una vida que da propósito, que llena cada rincón de nuestra existencia con significado y dirección. Cuando pensamos en la creación, todo fue hecho a través de Él. El mismo Cristo estuvo presente cuando el mundo fue formado, y en ese acto creativo, Él no solo estaba dándonos la vida física, sino que ya estaba poniendo en marcha un plan eterno, una vida que trascendería el tiempo y el espacio. Esta vida, la que nos ofrece Cristo, es la vida misma de Dios. Es un flujo inagotable de vitalidad, una fuente que nunca se seca y que nos promete que en Él tenemos acceso a la plenitud. La luz que Cristo trae al mundo está profundamente conectada con esa vida. Cuando las Escrituras nos hablan de la luz, están señalando algo más que la simple claridad visual. La luz, en la Biblia, siempre ha sido un símbolo poderoso de revelación, de verdad, de la presencia de Dios. Jesús vino a iluminar una humanidad que estaba atrapada en la oscuridad, en el pecado, en la ignorancia de quién era Dios realmente. Él vino a encender una luz que revelara la verdad, que desenmascarara las mentiras que hemos creído y que trajera claridad a nuestras vidas. Si lo pensamos bien, la oscuridad no tiene poder propio, simplemente es la ausencia de luz. Y asimismo, cuando Jesús entra en nuestras vidas, esa oscuridad que parecía tan imponente comienza a desvanecerse. La luz de Cristo ilumina nuestro interior, mostrándonos quiénes somos, pero más importante aún, mostrándonos quién es Dios. Esta luz es la manifestación visible de la vida que Cristo nos da. Cuando una persona experimenta la vida en Cristo, no puede evitar reflejar esa luz. Es como si algo dentro de nosotros empezara a brillar, y no es solo un cambio interior, es algo que se nota externamente, algo que los demás pueden ver. La vida y la luz de Cristo están profundamente interconectadas. A medida que nos acercamos a Él, a medida que experimentamos más de su vida en nosotros, más de su luz comienza a brillar a través de nosotros. Es un proceso continuo. Día a día somos vivificados por su presencia y esa vida interior se convierte en una luz que ilumina nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras circunstancias. Cada día Jesús nos da más vida y esa vida trae más luz. Lo más maravilloso de todo esto es que la vida y la luz de Cristo no están reservadas para unos pocos, no es un privilegio exclusivo para un grupo selecto. Jesús vino para toda la humanidad. Su ministerio fue global desde el principio. No importa de dónde vengas, cuál sea tu pasado, cuál sea tu situación actual, la vida y la luz de Cristo están disponibles para ti. Él mismo dijo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
y eso incluye a cada uno de nosotros. Su luz brilla en los rincones más oscuros de nuestras vidas, en los lugares que pensamos que nunca podrían ser alcanzados. Su vida transforma lo que parecía estar muerto, dándonos una esperanza renovada. Y como creyentes tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de ser portadores de esta vida y esta luz. Esta vida en Cristo no es algo estático, nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando permitimos que la vida de Jesús nos llene, algo cambia profundamente en nuestro ser. Empezamos a ver el mundo de una manera diferente. Las cosas que antes nos preocupaban pierden poder sobre nosotros. La oscuridad que antes nos aterraba ya no tiene el mismo efecto, porque ahora sabemos que la luz de Cristo es más poderosa que cualquier sombra, pero también implica responsabilidad. Si somos portadores de esa luz, debemos reflejarla en el mundo. La vida de Cristo en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal. Está destinada a ser compartida, a iluminar los lugares donde hay necesidad, donde hay confusión, donde hay dolor. Y es en medio de la oscuridad del mundo donde esa luz brilla con más fuerza. Jesús nunca prometió que el mundo sería fácil. De hecho, nos advirtió que habría aflicción, pero también nos dio una promesa. Yo he vencido al mundo. Esa victoria nos da una esperanza firme. No importa cuán oscuro parezca el panorama, la luz de Cristo siempre estará presente para guiarnos. Y esa luz no solo nos da dirección, también nos da paz. Nos permite avanzar con confianza, sabiendo que, aunque no veamos el camino completo, quien nos guía sabe exactamente hacia dónde nos lleva. La vida y la luz de Cristo también son el fundamento de la comunidad cristiana. No estamos llamados a vivir esta vida en aislamiento. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Como creyentes, compartimos una vida común en Cristo. Esa vida que fluye de Él hacia nosotros, también fluye entre nosotros, uniendo corazones, creando una comunidad que refleja su luz. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está destinada a ser un faro en la sociedad, un lugar donde aquellos que están en la oscuridad puedan encontrar esperanza y dirección. Y no se trata solo de palabras bonitas o de un ideal inalcanzable. Es una realidad que podemos vivir si permitimos que la vida de Cristo nos llene y nos transforme como comunidad. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos asombrosos de cómo la luz de Cristo ha brillado en las vidas de los creyentes. Desde los primeros mártires de la Iglesia que, enfrentando la muerte, mantenían una paz y una esperanza inexplicables, hasta los santos y siervos de Dios que han impactado al mundo con su testimonio. Estos ejemplos no son solo relatos antiguos. Aún hoy hay personas cuyas vidas están siendo radicalmente transformadas por la luz de Cristo. Personas que, en medio de la persecución, la enfermedad o la pérdida, continúan brillando con una fuerza que solo puede venir de lo alto. Y lo más impresionante de todo es que esa misma luz está disponible para ti y para mí. No necesitamos ser figuras históricas o personas de renombre. Cada uno de nosotros, en nuestro contexto diario, tiene la oportunidad de reflejar esa vida y esa luz. Cristo nos invita a participar en esta transformación no solo para nosotros mismos, sino para que el mundo pueda ver y conocer quién es Él. Así que hoy, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo estamos reflejando esa luz? ¿Estamos permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de nosotros, iluminando nuestro entorno, o estamos escondiendo esa luz bajo un cesto? Es un llamado profundo, pero también es una invitación llena de gracia. Cristo, la fuente de toda vida y luz, está dispuesto a llenarnos una y otra vez, a renovarnos día tras día. Todo lo que necesitamos hacer es acercarnos a Él, abrir nuestro corazón y permitir que su vida nos transforme. Número 3. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primero de Juan 5, versículo 12. La vida eterna es el mayor regalo que podemos recibir.
Y este regalo está directamente vinculado con una relación personal con Jesucristo. Cuando Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, no se refiere simplemente a conocer sobre Jesús o tener información acerca de Él. No, tener al Hijo significa algo mucho más profundo. Implica una relación viva, una conexión diaria y personal con Él. Es vivir en comunión con Cristo, caminar con Él cada día, experimentar su presencia en nuestras vidas. La vida eterna no es solo una promesa futura, no es algo que empieza después de la muerte, sino una realidad que comienza desde el momento en que creemos en Jesús. Es una vida que se vive aquí y ahora, en medio de nuestras circunstancias, y que se prolonga por toda la eternidad. Esto es lo que hace la vida en Cristo tan extraordinaria. No es simplemente una existencia prolongada, es una calidad de vida completamente nueva. Muchos piensan en la vida eterna como algo que empieza después de esta vida terrenal, pero la realidad es que comienza en el momento en que entramos en una relación con Jesús. Desde ese instante, comenzamos a experimentar una transformación interna, un cambio profundo en nuestra manera de vivir, pensar y sentir. No se trata solo de acumular años, se trata de vivir con propósito, de experimentar paz, gozo y santidad en nuestra relación con Dios. Esta vida eterna que Jesús ofrece trae una calidad de vida completamente distinta, una vida llena de paz, incluso en medio de las tormentas, y de gozo, aun cuando enfrentamos dificultades. El mundo ofrece muchas versiones de lo que significa vivir plenamente, pero solo en Cristo encontramos la verdadera vida. Y eso nos lleva a algo que a veces es difícil de aceptar en nuestra cultura actual: la exclusividad de Cristo como fuente de vida eterna. Vivimos en un tiempo donde el pluralismo religioso está en auge. Se nos dice que todas las religiones son caminos válidos para llegar a Dios, que lo importante es ser sincero en lo que crees. Pero Jesús es claro, y la Escritura lo reafirma. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay múltiples caminos hacia Dios, solo uno, y ese camino es Jesús. Esto no es una declaración hecha desde el orgullo o la exclusión, sino desde el amor y la verdad. Cristo, por su sacrificio, ha abierto el único camino a la vida eterna, y ese camino está disponible para todos, pero es necesario caminarlo. Esto nos reta como creyentes a ser claros y firmes en nuestra fe, pero también compasivos y amorosos al compartir esta verdad con los demás. La naturaleza de la vida eterna en Cristo va mucho más allá de una mera existencia prolongada. No se trata de simplemente vivir para siempre. Se trata de una vida transformada, de una vida abundante en comunión con Dios. La vida eterna es una vida en la que experimentamos la plenitud de lo que significa ser hijos de Dios. Es una vida marcada por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por un gozo que no depende de las circunstancias y por un sentido profundo de santidad, donde nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios. Esta vida eterna comienza en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y desde ese punto somos continuamente transformados para reflejar más y más su carácter en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para vivir esta vida eterna, para dejar que la presencia de Cristo en nosotros transforme no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente. El versículo que estamos reflexionando plantea una dicotomía clara y absoluta. O tienes vida en Cristo, o no la tienes. No hay punto intermedio. No hay términos grises o áreas de negociación. O estamos conectados con la fuente de vida eterna, que es Cristo, o estamos espiritualmente muertos. Las consecuencias de no tener al Hijo son serias y eternas. Esto nos lleva a sentir la urgencia de compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. La verdad es que no podemos permitirnos ser indiferentes ante la necesidad de otros de conocer a Jesús. La vida eterna es un regalo maravilloso que hemos recibido, pero es un regalo que también estamos llamados a compartir. El Evangelio no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino algo que debe ser proclamado con valentía y amor.
Para los creyentes, esta verdad trae una seguridad increíble. Nuestra salvación no está basada en lo que hacemos, sino en quién es Cristo y en nuestra relación con Él. Esta relación es lo que nos garantiza la vida eterna. No se trata de cuántas buenas obras podamos hacer o de cuán perfectos seamos, sino de estar en Cristo. Y esa relación nos impulsa a profundizar más y más en nuestro caminar con Él. No es solo saber que tenemos la vida eterna, es vivir cada día de una manera que refleje esa vida. A medida que crecemos en nuestra relación con Jesús, experimentamos más plenamente la vida eterna que ya hemos recibido. Y este crecimiento no es pasivo, requiere que cultivemos nuestra relación con Él, que lo busquemos en oración, que meditemos en su palabra y que vivamos de acuerdo con sus enseñanzas. Uno de los aspectos más hermosos de esta vida eterna es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de la promesa de nuestra vida eterna. Él es la garantía de que lo que Dios ha comenzado en nosotros lo llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. El Espíritu es quien nos guía, nos transforma y nos capacita para vivir en esta nueva realidad de vida eterna. A medida que cultivamos una sensibilidad al Espíritu Santo, empezamos a experimentar más profundamente la vida que Cristo nos ha dado. Es el Espíritu quien nos convence de pecado, quien nos guía en la verdad y quien nos fortalece para vivir como Cristo vivió. Sin el Espíritu sería imposible vivir plenamente esta vida eterna, pero gracias a su presencia constante en nuestras vidas, somos transformados día a día. Entonces hoy te pregunto, ¿has experimentado esa vida que solo Cristo puede ofrecer? Si ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo se manifiesta esa vida eterna en tu día a día? La invitación está abierta para todos, porque la vida eterna es un regalo disponible para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo. Pero también hay una urgencia. El mundo necesita escuchar este mensaje, así que como portadores de la vida de Cristo, vivamos de tal manera que otros puedan ver y experimentar esa vida en nosotros. Número 4. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. El amor de Dios es algo tan inmenso, tan profundo, que nuestras palabras muchas veces se quedan cortas al tratar de explicarlo. Pero Juan 3, en una simple y poderosa frase, nos da un destello de ese amor inigualable. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te has detenido a pensar en lo que esto significa? No es un amor cualquiera, no es un sentimiento superficial, es un amor que abarca a toda la humanidad, sin excepción. Dios no ama a unos pocos selectos, no restringe su amor a aquellos que se lo ganan, porque en realidad ninguno de nosotros podría hacerlo. Este amor de Dios es para todos. Sin importar tu pasado, tus errores, tus caídas, su amor te alcanza. Es un amor universal, un amor que no conoce fronteras ni límites. Cuando la Biblia dice «de tal manera», está subrayando algo que va más allá de lo común. Dios no solo nos amó de tal manera que estaba dispuesto a hacer lo impensable. Aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre el amor humano, que a menudo está lleno de condiciones, y el amor divino, que es sacrificial, incondicional y eterno. El amor humano se cansa, se rinde, se rompe, pero el amor de Dios es incansable, nunca se rinde, nunca se agota. Y lo más increíble de todo esto es que ese amor lo llevó a entregar lo más preciado que tenía, a su propio Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es el sacrificio supremo. Dios no retuvo nada, lo dio todo. Piénsalo por un momento. El Padre envió a su Hijo al mundo sabiendo que enfrentaría rechazo, sufrimiento y la muerte en una cruz. Jesús no fue forzado a venir, no fue una decisión tomada por obligación. Fue el amor lo que motivó todo.
Jesús, siendo Dios encarnado, se hizo uno de nosotros, experimentando nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras tentaciones, y lo hizo para cumplir con el plan de redención que había sido trazado desde la eternidad. Este no fue un sacrificio accidental ni improvisado, fue una entrega intencional, pensada y planeada, porque era la única manera en que podíamos ser redimidos. La cruz es el centro de este sacrificio. En la cruz, Dios mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar por amor a nosotros. Allí, Cristo cargó con nuestros pecados, nuestras culpas y nuestras fallas. Él pagó el precio que nosotros nunca podríamos haber pagado. La cruz es el símbolo máximo del amor divino. Cada clavo, cada herida, cada gota de sangre derramada fue una declaración de amor hacia ti. Todo esto para que podamos tener vida, y no una vida cualquiera, sino vida eterna. Este versículo también nos invita a una respuesta, y esa respuesta es la fe. Dios hizo su parte, ahora nos corresponde a nosotros creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nota la amplitud de la invitación. No dice algunos, no dice solo los que se lo merecen, dice todo aquel. Cualquiera que elija creer en Jesús tiene acceso a la salvación. No importa de dónde vengas, qué tan lejos hayas caído o qué tan roto te sientas. La fe en Cristo es la única condición. Pero esta fe va más allá de un simple asentimiento mental o un conocimiento superficial. No es solo saber de Jesús, es confiar en Él, entregarle tu vida y depender de su sacrificio para tu salvación. La fe verdadera es un acto de entrega. Es aceptar que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que necesitamos a Jesús. Y esa fe marca un punto de inflexión en nuestras vidas. Es el momento en que pasamos de la perdición a la salvación. Es el momento en que dejamos atrás la oscuridad y somos trasladados a la luz maravillosa de Dios. No es un simple cambio de creencias, es una transformación radical que afecta cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando creemos? No se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es clara, no más perdición, no más separación de Dios. En lugar de eso, recibimos vida eterna, y esa vida eterna no es solo algo que empieza cuando morimos, es una realidad que comienza desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús. Es una vida que tiene una calidad diferente, una vida llena de paz, de gozo y de esperanza. Es una vida que transforma no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Porque la vida eterna no es solo cantidad de años, es una vida de relación con Dios, aquí y ahora. Juan no solo nos asegura la salvación, también nos llama a vivir de una manera que refleje esa salvación. Cuando entendemos el inmenso amor que Dios nos ha mostrado, nuestra respuesta natural debe ser gratitud. Y esa gratitud se expresa en cómo vivimos, en cómo obedecemos sus mandamientos, en cómo amamos a los demás. La salvación no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida en Cristo, una vida marcada por la obediencia y el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Además, este mensaje de amor y salvación no es algo que podamos guardar solo para nosotros mismos. Juan nos llama a compartir esta verdad con el mundo. Si hemos experimentado el amor de Dios de manera tan profunda, ¿cómo podemos quedarnos callados? El amor de Dios es tan grande que debe ser compartido, debe ser proclamado. Hay tantas personas que aún no conocen este amor, que están buscando sentido, propósito y esperanza. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser portadores de este mensaje. Este es el imperativo misionero que surge de Juan, llevar este mensaje de amor a cada rincón del mundo. Pero vivir en respuesta a este amor también significa reflejarlo en nuestras acciones diarias. Amar a los demás es una respuesta natural cuando hemos sido amados de manera tan extravagante por Dios. Perdonar, servir y vivir con generosidad son formas en las que mostramos el amor de Cristo al mundo. No se trata solo de palabras, se trata de acciones que demuestren que hemos sido transformados por el amor divino.
Finalmente, debemos recordar que este amor de Dios, este sacrificio de Jesús, es lo que hace al cristianismo único entre las religiones del mundo. Ninguna otra religión tiene un Dios que se sacrifica por su creación. Esto nos plantea tanto desafíos como oportunidades. Compartir este mensaje en un mundo pluralista puede ser difícil, pero es necesario. Porque solo en Cristo encontramos un amor tan grande, un sacrificio tan profundo y una promesa tan segura de vida eterna. Juan ha impactado vidas a lo largo de los siglos y sigue haciéndolo hoy. Historias de personas de diversas religiones que han sido transformadas por este mensaje son testimonio del poder de estas palabras. Y tú, hoy, también puedes ser parte de esa historia. Este amor está disponible para ti. Es un regalo que Dios te ofrece sin condiciones. Todo lo que tienes que hacer es creer, y esa fe cambiará tu vida para siempre. Número 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, versículo 21. El pecado es una fuerza que ha corrompido todo desde el principio de la humanidad. Desde la caída en el Edén, el pecado ha reinado en la vida de las personas, separándolas de Dios y trayendo consigo una serie de consecuencias devastadoras. No solo hablamos de la muerte física, aunque esa es parte del precio, sino también de una muerte espiritual, una separación completa de la fuente de vida que es Dios. El pecado no es solo una lista de malas acciones, es una condición que afecta el corazón humano. Nos esclaviza, nos lleva a la rebelión constante contra el Creador. En este reino del pecado, la humanidad se encuentra atrapada, sin poder escapar por sí misma, destinada a una vida vacía, llena de culpa, de sufrimiento y, al final, la muerte eterna. El pecado trae consigo una distancia entre el hombre y Dios que es imposible de superar con nuestros propios esfuerzos. Por más que tratemos de ser buenos, de cumplir reglas, de mejorar por nuestras propias fuerzas, siempre nos encontramos con la misma realidad. El pecado nos ha cortado el acceso a la vida que Dios diseñó para nosotros. Es como estar encadenados, sin posibilidad de liberación. Y aunque el mundo muchas veces trata de minimizar el peso del pecado, las Escrituras nos recuerdan que el pecado lleva a la muerte, una muerte que no es solo física, sino una desconexión eterna de Dios. Esa es la naturaleza devastadora del reino del pecado. Pero aquí es donde entra la gracia de Dios. Es en medio de esta desesperanza, en medio de este dominio oscuro del pecado, que la gracia irrumpe como una luz brillante, trayendo esperanza donde antes solo había condenación. La gracia de Dios no es simplemente un sentimiento amable o un gesto pasajero, es un poder activo. Es la respuesta de Dios al problema del pecado, un poder que no solo perdona, sino que transforma. Mientras el pecado reina para muerte, la gracia reina para vida, y este contraste es vital. Donde el pecado nos esclaviza, la gracia nos libera. Donde el pecado destruye, la gracia restaura. Y esta gracia no es algo que podamos ganar o merecer. Es un regalo inmerecido que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El corazón de la gracia es Jesucristo. Él es quien hace posible que esta gracia fluya hacia nosotros. A través de su vida perfecta, su muerte sacrificial y su gloriosa resurrección, Jesús abrió un camino para que pudiéramos salir del reino del pecado y entrar en el reino de la gracia. Jesús no solo es un maestro o un ejemplo a seguir, Él es el agente de nuestra redención. Fue Él quien tomó nuestro lugar en la cruz, cargando con nuestros pecados, enfrentando la muerte que nosotros merecíamos. Y al resucitar, venció no solo al pecado, sino a la muerte misma. En Cristo tenemos un nuevo Señor, una nueva autoridad en nuestras vidas. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, estamos bajo el reinado de la gracia, bajo el señorío de un Salvador que nos ama y nos da vida. Esto nos lleva a una nueva realidad. Vivir bajo el reinado de la gracia significa reconocer que, aunque el pecado sigue siendo una realidad en este mundo,
ya no tiene el control sobre nosotros. Sí, seguimos siendo conscientes de nuestra fragilidad, de nuestras fallas, pero ahora sabemos que no estamos solos en esta lucha. La gracia de Dios nos capacita para vivir en justicia y santidad. Nos da la fuerza para resistir el pecado, para caminar en una nueva vida. No es que ahora seamos perfectos, pero la gracia nos transforma día a día, moldeándonos más a la imagen de Cristo. La libertad en Cristo no es una licencia para seguir pecando, es una invitación a vivir de una manera que honre a Dios. Es la gracia la que nos permite decirle no al pecado y sí a la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y no lo hacemos por miedo al castigo o para ganar el favor de Dios, lo hacemos porque ya hemos recibido su amor, su favor, y su gracia nos impulsa a vivir una vida diferente, una vida que glorifica a nuestro Señor. Ahora, esto no quiere decir que todo será fácil. Aunque ya no estamos bajo el reinado del pecado, seguimos en un mundo caído, y el pecado aún intenta tentarnos, atraernos, pero aquí es donde entra la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestra salvación no depende de nuestras obras o de nuestra capacidad para ser perfectos, depende de la obra perfecta de Cristo. Nuestra confianza está en lo que Él ya ha hecho, y esto nos da una seguridad inquebrantable. Sabemos que, aunque fallamos, Cristo ha vencido. Sabemos que, aunque la batalla es difícil, la victoria ya ha sido asegurada en Jesús. Esta esperanza nos impulsa a seguir adelante, a ser fieles, a mantenernos firmes, porque nuestra vida eterna está segura en Él. El proceso de santificación, entonces, es la obra continua de la gracia en nuestras vidas. Dios no nos salva y luego nos deja solos para que lo resolvamos por nuestra cuenta. No, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeándonos, transformándonos, santificándonos. Es la gracia de Dios la que nos permite crecer en nuestro caminar con Cristo. A medida que nos acercamos más a Dios, el Espíritu Santo revela las áreas en las que aún necesitamos ser transformados. Y aunque seguimos luchando contra la vieja naturaleza, sabemos que somos una nueva creación en Cristo. La gracia nos recuerda constantemente que, aunque caigamos, podemos levantarnos, porque no estamos solos en este proceso. Y finalmente, vivir bajo el reinado de la gracia tiene implicaciones prácticas que no podemos ignorar. Primero, nos lleva a cultivar una mentalidad de gratitud. Cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha liberado del reino del pecado, no podemos evitar vivir agradecidos. Esto cambia la manera en que vemos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos los desafíos. La gracia nos enseña a ser misericordiosos, a perdonar, a reflejar el amor que hemos recibido, y también nos motiva a compartir este mensaje de gracia con el mundo. Sabemos que hay muchos que aún están bajo el dominio del pecado y tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevarles el mensaje de la gracia que puede transformarlo todo. El reino del pecado trae muerte, pero el reino de la gracia trae vida, y vida en abundancia. Vivir bajo la gracia es vivir en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Es vivir con esperanza, con propósito y con la certeza de que, al final, la victoria ya ha sido ganada. Así que hoy, mientras reflexionamos sobre esta maravillosa realidad, pregúntate, ¿estás viviendo bajo el reinado de la gracia? ¿Estás permitiendo que la gracia de Dios transforme cada área de tu vida? Porque esa es la invitación de Dios, salir del reino del pecado y entrar al reino de su gracia, un reino de vida eterna, un reino donde Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra esperanza inquebrantable. Número 10. Primero de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos con certeza que el Hijo de Dios ha venido. No es solo una historia, no es solo una idea, es una realidad que cambió el curso de la historia y de nuestras vidas. Jesucristo no fue un hombre cualquiera, ni un simple maestro.
Él es el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Desde la caída de Adán y Eva, Dios prometió que enviaría a alguien que restauraría lo que el pecado había destruido, y Jesús es ese alguien. Él vino, vivió entre nosotros y nos reveló algo que nadie más podría habernos mostrado, al Dios verdadero. A través de su venida, nuestra comprensión de Dios fue transformada radicalmente. Ya no tenemos que depender solo de símbolos o sombras. Ahora conocemos a Dios personalmente a través de su Hijo. Jesús nos dio algo más que solo palabras o enseñanzas. Él nos otorgó entendimiento, una revelación profunda que va mucho más allá del conocimiento intelectual. No se trata simplemente de acumular información sobre Dios, sino de conocerlo de manera íntima y personal. El entendimiento que nos da Jesús es un despertar espiritual. Es como si nuestros ojos se abrieran y finalmente pudiéramos ver la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Este entendimiento no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un regalo que Jesús nos otorga cuando abrimos nuestros corazones a Él. Y con ese regalo comenzamos a ver a Dios como realmente es, un Dios de amor, de justicia, de gracia y de verdad. Pero esto no se queda solo en conocimiento. Esta revelación de Dios a través de Jesús nos invita a una unión íntima con Él. No solo conocemos al Dios verdadero, sino que estamos en el Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto significa que no estamos solos. Cristo nos une al Padre de una manera profunda y transformadora. Esta unión nos da seguridad, nos da comunión constante con Dios, nos da una relación viva y dinámica con nuestro Creador. La vida en Cristo es una vida marcada por la fe, por la obediencia y por una relación continua con el Dios que nos ama más allá de lo que podemos imaginar. En Cristo encontramos nuestro refugio, nuestra guía, nuestra paz. Él no es solo un puente hacia Dios, es nuestra conexión constante con el Padre. Y hablando de Jesús, estamos afirmando algo fundamental. Jesús no es solo un enviado de Dios, Él es Dios mismo. En Jesús vemos la revelación plena del carácter y la esencia de Dios. Cuando miramos a Cristo, estamos mirando al Dios verdadero, estamos conociendo su corazón, su mente, su voluntad. No es solo que Jesús nos hable de Dios, es que en Jesús Dios mismo se ha hecho presente entre nosotros. Esta realidad debe cambiar la manera en que lo adoramos, la manera en que vivimos nuestras vidas. Saber que Jesús es Dios nos lleva a reverenciarlo, a postrarnos ante Él y a seguirlo con todo lo que somos. Y en Jesús también encontramos la fuente de la vida eterna. Esta vida eterna no es solo algo que esperamos en el futuro, es una realidad que empieza ahora. Desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, comenzamos a experimentar la vida eterna. Es una vida marcada por la comunión con Dios, por el gozo, por la paz, por la plenitud que solo Él puede dar. Y esta vida eterna no se limita a este mundo. Es una promesa que trasciende la muerte, que nos asegura una eternidad en la presencia de Dios, viviendo en su amor, en su luz, en su gloria. Ahora, algo que no podemos ignorar es que esta revelación de Dios, esta vida eterna, es exclusiva de Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra fuente de vida fuera de Él. Jesús es la revelación completa y final de Dios. Esto nos desafía en un mundo que nos dice que todas las religiones son iguales, que cualquier camino nos lleva a Dios. Pero el Evangelio nos dice algo diferente. En Cristo, y solo en Cristo, encontramos la verdad sobre Dios, sobre nosotros y sobre el propósito de nuestra vida. Esto no es un mensaje de exclusión, sino de invitación. Todos están invitados a conocer a Dios a través de Jesús, pero la verdad es que solo a través de Él podemos encontrar la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este conocimiento? Lo aplicamos a nuestra vida diaria. Cultivar una relación personal con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra es fundamental. No podemos conocer a Dios verdaderamente si no pasamos tiempo con Él.
Y cuando lo conocemos, cuando experimentamos su amor, su verdad, eso nos transforma. Nos lleva a vivir con integridad, a reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones, a amar, perdonar y ser misericordiosos. Además, este conocimiento nos impulsa a compartir nuestro testimonio. Si hemos sido transformados por conocer al verdadero Dios, entonces estamos llamados a compartir esa verdad con el mundo que aún no lo conoce. Número 7. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. Esa simple frase tiene un poder y una profundidad que va mucho más allá de lo que podemos imaginar a primera vista. En la cultura de la época, el pan no era solo un alimento básico, era la base de la subsistencia diaria. Las personas dependían del pan para sobrevivir, era esencial para la vida física. Así que cuando Jesús se identifica a sí mismo como el pan de vida, está diciendo algo profundo. Él es esencial para nuestra vida espiritual, tan necesario para nuestras almas como el pan lo es para nuestros cuerpos. El pan que comemos satisface el hambre físico, pero esa satisfacción es temporal. No importa cuánto comas hoy, mañana volverás a tener hambre. Sin embargo, Jesús ofrece algo completamente diferente. Él ofrece un alimento espiritual que no solo nos llena temporalmente, sino que sacia nuestras almas de manera completa y eterna. Cuando Jesús dice: El que a mí viene nunca tendrá hambre, está hablando de una satisfacción profunda, una plenitud que no se encuentra en las cosas de este mundo, sino solo en Él. Esa hambre espiritual, esa búsqueda de significado, propósito y paz, solo puede ser satisfecha cuando venimos a Jesús. Y lo increíble es que esta invitación está abierta para todos. Jesús dice: el que a mí viene, lo cual implica que cualquier persona puede acercarse a Él. No hay requisitos previos, no hay condiciones que cumplir antes de venir. Simplemente Él nos invita a acercarnos, a confiar en Él, a poner nuestra vida en sus manos. Y venir a Jesús no es solo un acto físico, es un acercamiento del corazón. Es una entrega, una decisión de confiar en que Él es suficiente para nuestras almas. Cuando venimos a Jesús con fe, encontramos esa satisfacción que el mundo nunca podrá ofrecer. Además, Jesús nos hace una promesa: el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Te imaginas eso? Una satisfacción completa, una saciedad eterna. La sed espiritual, ese vacío interior que a menudo tratamos de llenar con todo tipo de cosas, éxito, relaciones, placeres momentáneos, nunca puede ser saciada por el mundo. Pero en Cristo, esa sed desaparece, porque Él es suficiente. La plenitud que ofrece no es temporal ni pasajera, es una satisfacción eterna. Y aquí es donde la fe entra en juego. Creer en Jesús es la clave para experimentar esta promesa. No se trata solo de conocer sobre Él, sino de creer profundamente en su capacidad para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Creer en Jesús va más allá de solo reconocer que Él existió o que fue un gran maestro. Creer en Jesús implica poner toda nuestra confianza en Él, depender de Él para nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. Esa fe transforma nuestra vida, porque ya no vivimos buscando satisfacción en lo temporal. Sabemos que en Cristo hemos encontrado lo que nuestras almas siempre han anhelado, y esa es la diferencia entre creer acerca de Jesús y creer en Jesús. Cuando creemos en Él, experimentamos esa plenitud espiritual que Él promete. La promesa de Jesús no se limita a este mundo. Cuando Él dice que no tendremos sed jamás, nos está hablando de una satisfacción que no solo impacta nuestro presente, sino que tiene implicaciones eternas. El mundo nos ofrece placeres momentáneos, pero Cristo nos da una satisfacción que dura para siempre. Es una vida eterna que comienza aquí y ahora, y que se extiende más allá de la muerte.
Esa vida eterna no se trata solo de vivir para siempre, se trata de vivir en plenitud, en una relación perfecta con Dios, disfrutando de su amor, su paz y su presencia por toda la eternidad. Este mensaje que Jesús compartió vino justo después del milagro de la multiplicación de los panes. Él acababa de alimentar a una multitud con solo unos pocos panes y peces, y la gente quedó asombrada. Pero Jesús quería que ellos entendieran que el verdadero milagro no era el pan físico que comieron, sino el alimento espiritual que Él les ofrecía. El milagro físico fue una señal de una realidad más profunda. Así como el pan físico sustentaba sus cuerpos, Jesús quería que entendieran que Él era el único que podía sustentar sus almas. Jesús también conectó este milagro con la historia del maná en el desierto, cuando Dios proveyó pan del cielo para alimentar a los israelitas. Sin embargo, el maná era temporal, tenía que ser recogido cada día, pero Jesús es el verdadero pan del cielo, el que satisface para siempre. Él es el cumplimiento de todas las expectativas mesiánicas, superando cualquier provisión terrenal o temporal. No solo vino a darnos lo que necesitamos para hoy, sino lo que nuestras almas necesitan para toda la eternidad. Así que, ¿cómo podemos cultivar ese hambre espiritual por más de Cristo? Primero, necesitamos desarrollar disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra y el ayuno. Estas prácticas nos ayudan a reconocer nuestra necesidad de Dios y a alimentarnos de su presencia. También debemos practicar la gratitud, recordando diariamente que Cristo es suficiente para nosotros. Y en medio de nuestras vidas ocupadas, es vital crear espacios de silencio y reflexión, momentos para detenernos y darnos cuenta de cuánto necesitamos de Dios. Jesús, el pan de vida, nos invita hoy a venir, a creer, a experimentar la plenitud que solo Él puede ofrecer. Él es la respuesta a toda hambre espiritual. En Él encontramos la satisfacción que nuestras almas siempre han anhelado. ¿Estás dispuesto a recibirlo hoy? Número 8. Juan 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro pronunció una de las declaraciones más poderosas y profundas en la Biblia cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras no solo capturan la convicción personal de Pedro, sino que también reflejan la realidad de que, en medio de las dudas y las crisis, Jesús es el único al que podemos acudir. En ese momento, muchos seguidores de Jesús lo habían abandonado, confundidos por sus enseñanzas difíciles. Pero Pedro, con una claridad divina, vio lo que otros no podían ver. Él comprendió que fuera de Jesús no había otra fuente de verdad ni vida. Su pregunta retórica, ¿a quién iremos?, revela la realidad de que solo en Cristo encontramos vida eterna. El contexto en el que Pedro hizo esta declaración es clave. Muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús porque no podían aceptar su mensaje sobre ser el pan de vida. Fue un momento de crisis. Imagínate estar allí, viendo cómo las multitudes que antes seguían a Jesús lo abandonan. Era el momento en que los verdaderos seguidores debían decidir si permanecerían fieles o si se irían también. En medio de este escenario de confusión y duda, Pedro da una respuesta que surge de una convicción profunda. No hay nadie más que pueda ofrecer lo que Jesús ofrece. Sus palabras son exclusivas, no hay alternativa. Jesús es la única fuente de verdad y vida. En un mundo lleno de voces que prometen diferentes tipos de satisfacción y significado, Pedro nos recuerda que solo Cristo tiene las palabras que nos dan vida eterna. Cuando Pedro dice que Jesús tiene palabras de vida eterna, está reconociendo algo fundamental. Las palabras de Jesús no son simples enseñanzas morales o buenos consejos. Son palabras que tienen el poder de transformar, de dar vida. La vida eterna en el Evangelio de Juan no se refiere simplemente a una vida después de la muerte, sino a una vida en comunión con Dios que comienza aquí y ahora. Jesús,
a través de sus palabras, nos invita a experimentar una vida llena de propósito, paz y plenitud. Sus enseñanzas son vivificantes porque nos conectan directamente con la fuente de la vida, Dios mismo. Y cuando abrazamos esas palabras, cuando las hacemos parte de nuestra vida, comenzamos a experimentar esa vida eterna que solo Jesús puede ofrecer. La respuesta de Pedro no fue solo una afirmación teológica, fue una declaración de lealtad inquebrantable. A pesar de que muchos lo dejaron, él decidió quedarse. Este es un momento crucial en su vida de fe. Pedro está diciendo que, aunque no entienda completamente todo lo que Jesús ha dicho, su confianza en él es total. Esta es la fidelidad que se nos pide en momentos de dificultad o duda. La fe de Pedro no estaba basada en comprender cada detalle, sino en una relación profunda con Jesús. Es un recordatorio para nosotros de que, en medio de nuestras propias luchas y preguntas, debemos aferrarnos a Cristo. Nuestra fe no depende de entender cada misterio, sino de confiar en que Él tiene las palabras de vida eterna. El camino de la fe no siempre es fácil, y la confesión de Pedro nos muestra que la fe auténtica requiere perseverancia. En medio de las enseñanzas difíciles de Jesús, Pedro no se apartó. Esta es una lección importante para todos los que seguimos a Cristo. Habrá momentos en los que no entendamos por qué las cosas suceden como suceden o por qué Dios permite ciertas dificultades. Pero es en esos momentos cuando se nos pide mantener nuestra lealtad, nuestra confianza en que Jesús es suficiente. Pedro nos muestra que la verdadera fe no se trata solo de seguir a Jesús cuando todo va bien, sino de permanecer cuando las pruebas y las preguntas nos golpean. Las palabras de Pedro también tienen profundas implicaciones teológicas. Él está reconociendo que Jesús no es solo un maestro más, sino el único revelador de la verdad divina. En Jesús encontramos el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pedro está afirmando que no solo sigue a un líder carismático, sino al Mesías, al Hijo de Dios, quien tiene la autoridad única para dar vida eterna. Esta centralidad de Cristo es lo que define la vida cristiana. Nuestra fe no se basa en ideas abstractas o en filosofías, sino en una relación personal y viva con Jesús, quien es la verdad misma. Pero, ¿cómo aplicamos esta confesión de Pedro en nuestra vida diaria? En primer lugar, implica vivir en una dependencia total de las enseñanzas de Jesús. Si creemos que sus palabras son vida, entonces debemos hacerlas el fundamento de nuestra vida. Esto significa que, en medio de las dificultades, seguimos confiando en su palabra, aun cuando no entendamos completamente. También implica cultivar una relación dinámica con Cristo, no solo como un deber religioso, sino como una búsqueda continua de su presencia y su verdad. Esta es la clave para perseverar en la fe, incluso cuando el mundo nos ofrece tantas otras alternativas. La confesión de Pedro es un modelo de discipulado auténtico. Nos desafía a pasar de un seguimiento superficial a una convicción profunda. No se trata de seguir a Jesús solo por lo que puede hacer por nosotros, sino de seguirlo porque creemos que Él es el único que tiene las palabras de vida. Este tipo de fe no es pasiva, sino activa. Requiere una entrega total, una confianza absoluta en que, aunque el camino sea difícil, no hay otro lugar al que podamos acudir. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Número 9. Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Estas palabras capturan la magnitud del sacrificio de Jesús. En contraste con los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento que debían ofrecerse una y otra vez para expiar los pecados, el sacrificio de Cristo es único y definitivo. No hay necesidad de repetirlo. Fue suficiente, completo y cumplió perfectamente con la justicia divina. Jesús
Al entregar su vida, no solo pagó una deuda, sino que rompió el ciclo de la separación entre Dios y la humanidad. En ese único acto de sacrificio, todo fue cumplido. Lo que antes requería sangre de animales, repetida vez tras vez, ahora ha sido sellado para siempre en la sangre del Hijo de Dios. Este sacrificio no fue solo un gesto de amor, fue un acto de redención. Jesús cargó sobre sí los pecados de muchos, los pecados de toda la humanidad. Su muerte fue sustitutoria, es decir, Él tomó nuestro lugar. Donde nosotros merecíamos el castigo, Él lo asumió. Lo que la justicia de Dios demandaba, Jesús lo cumplió con su vida perfecta y su muerte sacrificial. Y este acto no fue solo para un grupo selecto, fue para todos los que creen en Él. Cristo liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado, ofreciendo una redención universal. Ya no estamos bajo el peso del pecado, porque Jesús ya lo llevó todo por nosotros, pero la historia no termina con su sacrificio. La Biblia nos dice que Cristo aparecerá por segunda vez, pero esta vez, su venida no tendrá relación con el pecado. Ya no será un sacrificio ni una expiación, será una venida de salvación definitiva para aquellos que le esperan. Su primera venida fue para resolver el problema del pecado, pero su segunda venida será para traer la culminación de la salvación. Los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Él, serán recibidos en su gloria. Esta es la esperanza que sostiene nuestra fe. Aunque vivimos en un mundo lleno de desafíos y dificultades, sabemos que Cristo regresará y con Él traerá una salvación completa y eterna. Esperar a Cristo no es una espera pasiva, no es solo sentarse y aguardar su regreso. Esperar a Cristo implica vivir con fe, con esperanza y con anticipación activa. La promesa de su regreso debe impactar la manera en que vivimos cada día. Nos llama a vivir vidas santas, a perseverar en la fe y a mantener nuestros ojos en lo eterno, sabiendo que este mundo es temporal. Esta esperanza nos transforma, nos motiva a ser fieles y a mantenernos firmes, incluso en medio de las dificultades. El sacrificio único de Cristo tiene profundas implicaciones teológicas. Primero, nos da seguridad. Sabemos que nuestra redención está asegurada, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya ha hecho. No necesitamos añadir nada a su obra, es suficiente. Ya no necesitamos sacrificios continuos, ya no dependemos de nuestros esfuerzos. La justificación es presente, pero la salvación plena será revelada cuando Cristo regrese. Esta verdad nos llena de paz y de una confianza inquebrantable. La promesa del regreso de Cristo también nos ofrece una perspectiva eterna en medio de las luchas temporales. Sabemos que este mundo no es nuestro destino final, que nuestras dificultades actuales son pasajeras. La expectativa de su regreso nos da consuelo y fortaleza. Nos recuerda que nuestras vidas tienen un propósito eterno, que hay un futuro glorioso esperándonos. Esta esperanza escatológica, la certeza de su regreso, nos transforma y nos impulsa a vivir con una perspectiva que va más allá del presente. Mientras esperamos su venida, debemos prepararnos. Cristo no solo es nuestro Salvador, también es nuestro Rey y sumo sacerdote. Su sacrificio nos reconcilió con Dios, pero su regreso traerá el cumplimiento de todas las promesas. Nos invita a vivir como ciudadanos del cielo, cultivando una mentalidad de peregrinos en este mundo. Debemos vigilar nuestras vidas espirituales, discernir los tiempos y vivir con fidelidad, sabiendo que cada día nos acerca más a su regreso. Número 10. Efesios 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es algo que nos sobrepasa, es un regalo inmerecido. Un favor que no podríamos ganar ni con nuestros mejores esfuerzos. Piensa en eso por un momento. Vivimos en un mundo donde generalmente todo se gana. Trabajas duro para recibir un salario, haces esfuerzos para mantener relaciones, estudias para lograr metas. Pero con Dios, la salvación no funciona así.
No es algo que podamos alcanzar por nuestros méritos, sino que es algo que Él nos ofrece gratuitamente. Por gracia sois salvos, dice la Escritura, y esa es la base de todo. Dios, en su amor incondicional, ha decidido darnos lo que no merecíamos, lo que no podíamos ganar, la salvación. Esto es algo revolucionario. No tienes que ganarte el favor de Dios, no tienes que demostrarle tu valía. Él ya te ama de una manera que trasciende cualquier esfuerzo humano. Ahora, aunque la gracia es un regalo, hay algo que Dios nos pide: fe. Y la fe no es otra cosa que confiar en Él, depender completamente de lo que ha hecho por nosotros a través de Jesús. No es que la fe sea una obra o algo que hacemos para merecer la gracia. Es más bien una respuesta, una apertura de nuestro corazón hacia lo que Dios ya ha hecho. Cuando confiamos en Él, estamos aceptando esa oferta de gracia. Estamos diciendo sí a lo que Él nos ha dado. La fe es el puente por el cual recibimos la gracia, es el medio, no la causa. No es algo que podamos tomar como mérito propio, sino que es Dios quien nos habilita para confiar en Él. Y lo maravilloso de todo esto es que nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de lo que hagamos, porque si así fuera, podríamos caer en la trampa de jactarnos, de pensar que fuimos lo suficientemente buenos para merecer el favor de Dios. Pero Efesios es claro: no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos atribuirnos ningún mérito en esto. Las buenas obras, entonces, no son la causa de nuestra salvación, sino el fruto. Cuando recibimos la gracia de Dios, nuestra vida comienza a transformarse. Hacemos buenas obras porque hemos sido transformados, no para ganarnos la salvación. Es una respuesta natural a lo que Dios ya ha hecho en nosotros. La gracia tiene un poder transformador inmenso. No solo nos salva, sino que cambia nuestra manera de ver la vida. Cuando comprendemos la gracia de Dios, nuestras prioridades cambian. Nuestro propósito se redefine. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para servir a Dios y a los demás. Y lo hacemos con gratitud, sabiendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Este entendimiento genera en nosotros un deseo de crecer en santidad, de ser más como Cristo, de obedecerle no por obligación, sino por amor y agradecimiento. Además, la gracia de Dios es la base de nuestra seguridad eterna. Como no depende de nuestras obras, no hay nada que podamos hacer para perderla. Esto nos da una paz increíble. No tenemos que vivir con el temor constante de perder nuestra salvación, porque está basada en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hacemos. Esta seguridad nos permite vivir con confianza, sabiendo que somos amados y aceptados por Dios, y que nuestra relación con Él es firme y eterna. La gracia también nos restaura profundamente, nos libera de esa necesidad constante de probarnos ante los demás, de demostrar nuestra valía. Nos recuerda que nuestro valor no está en lo que logramos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos hijos amados de Dios, y eso es lo que define nuestra identidad. Vivir en esa gracia nos permite ser auténticos, nos libera de la carga de las expectativas humanas y nos capacita para vivir con verdadera libertad. Por último, la gracia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando entendemos cuánta gracia hemos recibido, eso nos impulsa a extenderla a los demás. Nos lleva a ser más compasivos, más empáticos, más rápidos para perdonar. Creamos relaciones y comunidades basadas en el amor, en la aceptación, en la gracia mutua. Así como Dios nos ha perdonado, estamos llamados a perdonar y a vivir en paz con quienes nos rodean. La gracia es transformadora. Es un regalo inmerecido que nos libera, nos da paz y nos capacita para vivir de una manera que glorifique a Dios. Y lo mejor de todo es que está disponible para ti, hoy mismo. Ahora que hemos recorrido cada una de estas verdades profundas y transformadoras, es importante que no las dejemos solo como información. Hemos visto cómo Jesús se presenta como el único camino hacia el Padre,
cómo en Él está la vida y la luz que necesitamos, cómo el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente, y cómo la gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos transforma. Todo esto debe impactar nuestra vida diaria. Te invito a que medites en estas palabras, en la verdad de que no necesitas hacer nada más que creer, confiar y descansar en lo que Cristo ya ha hecho por ti. La vida eterna no es algo que empieza después de la muerte, comienza en el momento en que abrazamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho, recuerda que esto es solo el principio de una vida en constante transformación, una vida de relación con Dios. Él quiere seguir guiándote, nutriéndote con su luz y usándote para ser un reflejo de su amor y gracia en este mundo. No guardemos este mensaje solo para nosotros. La verdad de Cristo debe ser compartida. Si hay alguien en tu vida que necesita escuchar este mensaje, no dudes en compartirlo con amor y humildad.